Bendiciones, hermanos, hermanas. Bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Miércoles 29 de septiembre, día de oración y testimonios esta noche en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas, como también de la ciudad de Fort Worth. A las 7:30 les esperamos para que vengan a testificar, a hacer pedidos de oración y a escuchar la palabra. También estamos invitándoles para que este sábado nos juntemos en Shepherd, Texas, aquí, donde estamos ubicados ahorita, para el campestre que da inicio este viernes a las 7 de la noche. Este campestre que le hemos titulado La Salud en Tiempos de Crisis y que será presentado por los doctores en naturopatía, la doctora Erin Castellanos de California y el doctor Paquito Rodríguez de Chiapas, México. Ambos tendrán esta temática interesante de actualidad para estos tiempos en que nos ha tocado vivir. Algunos temas serán ¿qué hacer en la crisis? Otro, jugos y tratamientos para el coronavirus. Y otro, la vacuna. ¿Una solución? Bueno, todo esto más otros temas serán impartidos a partir de este viernes a las 7 de la noche y el sábado durante todo el día, desde las 9 de la mañana en adelante, y así continuando el domingo. El domingo será día de consultas. Tanto Paquito como la doctora Erin darán consultas a todos aquellos que el domingo deseen venir aquí a Shepherd para, pues, sus enfermedades, ¿verdad? Compartirlas ahí con estos doctores de una manera ya más privada y personal, y de esa forma también escuchar lo que pueden hacerse como tratamiento. Será una bendición. Ya Shepherd comenzó a hacer la obra para la cual Dios lo ha querido. Esta propiedad Dios la donó para que aquí se destaque la obra médica misionera. Y comenzamos con este congreso campestre enfocado en la salud. Y en noviembre tenemos otro. Así que vamos a aprovechar. Y ojalá que ustedes también, hermanos, vengan y sean bendecidos. Amén. Habiéndoles invitado, procedo aquí a presentar a mis hermanos nuevamente, Tony y Carmelo. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón. Aquí estoy nuevamente agradecido al Señor por estar aquí, por habernos permitido llegar con su bendición. Y también, hermanos, pues darles un saludo a la distancia, familia. Los quiero mucho. Así es que el Señor nos bendiga y que podamos seguir aprovechando estas lecciones para este tiempo que estamos viviendo. Hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias, pastor, y también con gozo los saludo, hermanos, y otra vez a los hermanos que nos ponen comentarios cuando hay algo, como en mi caso, que yo dije ese texto que era Romanos, yo dije que era Romanos 3:15 y era Hebreos 3:15, aunque lo tenía anotado, pero se nos pasa, hermanos, pero muchas gracias porque nos lo están comentando y eso me da gusto. ¿Por qué razón? Por dos razones. La primera es que esto me dice que están mirando el programa. Y segundo, porque lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos y yo, lo que a mí corresponde, todo lo que venga es bienvenido. Yo no me ofendo. ¿Por qué razón? Porque lo hacen para bien. Amén. Y por eso incluso cuando damos citas del Espíritu Profecía, yo trato de darles el nombre del libro, el capítulo y la página para que se les facilite. Por eso agradezco esos comentarios y bienvenidos, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Amén. Aprovecho, hermanos, para hacer un llamado a que nos sigan apoyando financieramente para este proyecto médico misionero. Como ustedes pueden ver, ya están los beneficios de lo que se va a hacer aquí. Los médicos que estamos trayendo, los gastos que involucra la traída de ellos, boletos de avión, lo que les damos de agradecimiento. Todo esto, hermanos, lo hacemos de lo que Dios nos ha dado. Pero usted puede formar parte de esta bendición trayendo aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que este proyecto siga haciendo la obra. Ya más adelante con las cabinas construidas y recibiendo personas aquí para que por 21 días sean tratadas en su salud. De esta manera está abierto el tiempo, hermanos, para que usted
haga llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones. El número para comunicarse con este servidor y darle información es 214-881-4029 o el WhatsApp +1, es decir, el signo más y luego el 1 y luego 214-881-4029. Por ahí le puedo dar detalles de cómo usted puede enviar esos diezmos y ofrendas a través de las plataformas como son PayPal, Cash App, esa cosa, Apple Wallet, esa otra que se llama Cele, llamando para darlo de la tarjeta de débito en el instante, transfiriendo de banco, de su banco al banco que no está la cuenta de la iglesia, dándole la dirección para que mande cheque o money order. Hay muchas formas de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos y ofrendas. Gracias de antemano a los que atiendan este llamado, porque este es un ministerio que camina por fe y Dios es el que provee de sus hijos e hijas que Él les pone en su corazón el deseo de hacerlo. Vamos a orar para el estudio de esta mañana y voy a pedir a mi hermano Tony que haga la oración, por favor. Gracias, gracias te damos, Señor Dios Santo y Poderoso. Amén. Gracias. Estamos a la mitad de la semana, Padre, es miércoles, en el cual nos regocijamos, bendito Dios, por el regalo de la vida. Sí. Y también porque todavía podemos escudriñar en tu palabra y ser bendecidos con este pan del cielo. Gracias. Sé con todos aquellos que están escuchando, siguiendo estos programas. Bendíceles grandemente y sé en sus necesidades. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar a Damasco. ¿Qué les parece? Entremos a Damasco y miremos los cambios drásticos que ocurren allí en la vida de Pablo. Bajo este subtítulo, cambios dramáticos en Damasco, ¿cómo bendijo Cristo a Saulo allí, hermano Tony? Amén. Vamos a leer en Hechos capítulo 9, versículo 10 y luego del 15 al 18. Dice así el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ahora del 15 al 18 dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí en esta parte dice que Dios en Damasco tenía preparado a un siervo de él, el cual tenía un privilegio, tuvo un privilegio grande, este Ananías. ¿Cuál es el privilegio grande? De escuchar la voz de Dios, porque es el Señor Jesús el que le dice a Ananías: ve y encuéntrate con Pablo, porque él ha tenido una visión y ve que un siervo Ananías pone las manos sobre su cabeza y recibe la vista. Qué bendición poder escuchar la voz del Señor. Y luego se nos dice que Pablo iba a ser un instrumento escogido para que llevara el nombre del Señor en presencia de gente que no era de su pueblo, o sea, los gentiles, y en presencia de reyes y también de los hijos de Israel. O sea, Pablo iba a tener un campo muy amplio en el cual iba a testificar, pero ese testimonio no iba a venir con gran gozo en la carne, porque el versículo 16 lo dice. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, cumpliéndose lo que ya el Señor había mencionado en el libro de Juan.
donde creo es el capítulo 19 del 1 al 3, donde dice que os perseguirán, os echarán a la cárcel y llegará el momento en que los mate. Va a pensar que está sirviendo, prestando un servicio a Dios. Esto harán porque no me conocen a mí ni al Padre. Entonces, aquí Pablo iba a sufrir por el nombre de Cristo. Ahora fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Y ahora, aparte de que le dice hermano Saulo, ahora le dice unas palabras, las cuales hicieron que tuviera más confianza en este siervo del Señor. De parte de Pablo hubiera más confianza. ¿Qué es lo que le dice? Dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué alegría! Saber que iba a recibir otra vez la vista. Si hay algo precioso en la vista, hermanos, nosotros aquí podemos contemplar la hermosura del paisaje, la hermosura de los árboles, todo lo que nos rodea aquí. La vista es algo hermoso. Pues Pablo perdió la vista y ahora se le estaba diciendo se le iba a devolver la vista. Pero aparte de devolvérsele la vista, dice que ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en una persona que esté practicando el pecado, hermanos. Esto también demuestra el perdón de los pecados que ya le habían sido perdonados al apóstol Pablo, porque se le está asegurando que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces le está diciendo, tus pecados, todo lo que hiciste, Pablo, se te ha perdonado. Prácticamente eso es lo que se le está diciendo. Y luego dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Si el Señor te está llamando, si estás escuchando la voz del Señor, y te das cuenta de tu condición, hermano, que estabas ciego espiritualmente y ahora has recibido la vista espiritual, ¿qué es lo que te falta? Bautizarte, entregarte al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a cada día a ser más fieles, hermano. Amén. Ananías, uno de los líderes de la iglesia cristiana en Damasco, en otras circunstancias hubiera sido el blanco de Pablo si Jesús no se aparece. Razón tenía Ananías de temer y de dudar, pero Jesús le dice, no te preocupes, Ananías, este hombre ya está cambiado, este hombre ya es un hermano, ya es un miembro de la iglesia, este hombre ya es un instrumento que me he escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Así que no tengas temor. Y me gusta cuando Ananías llega y le dice, hermano Saulo. Ya con confianza Ananías puede decir esto, hermano Saulo. Ya lo recibe en la fe, ya lo recibe en la iglesia, ya prácticamente lo considera cristiano. Qué bonito las cosas que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, hace esa obra de transformación en un ser humano, de ser un tirano, a convertirlo en un cristiano, en un hermano. Esto es algo hermoso. Y hermano Carmelo, siguiendo con esta experiencia de Ananías, como en Hechos 22, 13 al 16 también lo repite Pablo allí cuando da el testimonio otra vez. Claro, aquí también lo repite y amplía algunas cosas también, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Hechos 22 del 13 al 16. Dice así, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hermanos, allí vemos que una bendición está recibiendo Pablo, aunque terrenalmente vamos a decir, pues mira nomás lo que le pasó, ¿verdad? Si hasta ciego quedó, pero el Señor sabe lo que hace. El Señor, ¿verdad? Allí está mostrándole a Pablo no solamente su poder, sino su amor también, porque ¿quién de nosotros, hermanos, cuando sabemos de alguien cómo ha vivido una vida difícil y aparte de todo eso, ¿verdad? Ha asesinado o ha maltratado a tanta gente, aún a familiares de nosotros? ¿Qué es lo que le vamos a desear? ¿Verdad? Pues hombre, que pague con lo mismo, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, que Dios no trabaja así como trabajamos nosotros. Dios trabaja de una manera diferente. Dios trabaja para edificar. Y aquí vemos, como le dijo, instrumento escogido me es este. Así es que allí vemos, hermanos, que la bendición que Pablo recibió es el de ser una nueva criatura, un nuevo ser. Y aquí vemos también que Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, levántate, aparte de que ya, ¿verdad? Recobró la vista, levántate y fíjense lo que dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En otras palabras, hermanos, desde el momento que reconocemos al Señor como nuestro Salvador, nuestro corazón se ha abierto, nuestro corazón se ha vaciado para que el Espíritu Santo pueda hacer corazón. Y el bautismo pues para ser público, ¿verdad? De que nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador. Esto es muy importante, requisito, porque como lo dice Marcos 2:28, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere pues será condenado. Pero aquí vemos a un Pablo que hasta el nombre se le ha cambiado, ¿verdad? Ya de Saulo a Pablo. Así es que, hermanos, qué lindo es ver, hermanos, el amor del Señor para con nosotros. Aquí ese cambio de Pablo, pues ya lo leímos a través de las lecciones pasadas, ¿verdad? Y así tiene que ser el de nosotros también, hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Me impresiona las palabras de Ananías cuando le dice a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Porque, hermanos, puedo ver que la ordenanza del bautismo, esa no se debe postergar para que se cumpla. Cuando una persona ha entendido el llamado de Dios para su vida, no debe estar postergando esa decisión de bautizarse. Hay personas que dicen, más adelante. Otros dicen, voy primero a dejar un montón de cosas malas que tengo en mi vida para bautizarme. ¿Y para qué entonces te vas a bautizar si ya no eres pecador en ese caso? Si el bautismo es para los pecadores, el bautismo es para perdón de pecados. Tú tienes, hermano, hermana, que en cuanto escuchas el llamado de Dios, también estar dispuesto a bautizarse, a bautizarte. A Pablo le he dicho, ¿por qué te detienes? ¿Por qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Yo no entiendo cómo a veces los hermanos están ahí acariciando el pecado y poniéndole excusas al Señor para bautizarse. Mira, en este campestre que vamos a tener este fin de semana, una familia de Carolina, del norte Carolina, que ha venido siguiendo este ministerio por años y que se alimentan en su casa todos los sábados con las transmisiones en vivo. Ellos ya dijeron, más no podemos esperar. Compraron su propia alberca, la han mandado por correo para que aquí la llenemos y les bauticemos.
porque ellos han entendido que la ordenanza del bautismo no se debe postergar. Ante el llamado que Jesús hace de el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Las personas deben responder inmediatamente. Así que esta familia va a venir para ser bautizada. Y yo te hago el llamado a ti. Yo sé que hay hermanos en Houston y hay hermanos en Dallas que están llegando todos los sábados y ya tienen ratos de estar llegando y no se han bautizado. Yo les hago la invitación y le hago el llamado mismo que se le hizo a Pablo. Y les digo aquí ante estas cámaras, ¿por qué se detienen? Levántense y bautícense y laven sus pecados invocando su nombre. ¿Por qué les hago el llamado? Porque ya hace ratos que ustedes están escuchando la voz de Dios, pero no se han puesto en armonía con Dios a través del bautismo. Esto es lo que me enseña a mí en cuanto a lo que Ananías dice, de no detenerse para bautizarse. Y así nosotros miramos entonces que una vez que se bautiza a la persona, le toca ahora convertirse en un testigo del Señor. Es decir, testificar, contar a otros de su conversión. A Pablo se le está comisionando para que vaya a ser testigo, para que dé el testimonio ante reyes, gobernantes y ante cualquier persona de quién es Jesús, cómo se le apareció en su vida, cómo lo cambió y cómo ahora es su gran esperanza. Hermanos y hermanas, todos los que nos hemos bautizado, no se nos olvide la misión que es dar testimonio, es testificar a otros de las maravillas de Dios. Así nosotros vemos que el testimonio y el bautismo están relacionados y el testimonio es una ordenanza que no se puede, el bautismo es una ordenanza que no se puede postergar. Hermano Tony, ¿qué tal si nos lee el comentario de la sierva del Señor Elena White? Sí, voy a leer de las notas de la vida de Pablo, las páginas 25 y la 27. Dice, cuán diferente de lo que Saulo había previsto fue su entrada en aquella ciudad, hablando de Damasco. Con orgullosa satisfacción se había acercado a Damasco, esperando a su llegada ser recibido con ostentación y aplausos por el honor que le habían conferido el sumo sacerdote y por el gran celo y perseverancia que había manifestado en la búsqueda de los creyentes para llevarlos como cautivos a Jerusalén, a fin de condenarlos y castigarlos sin piedad. Había decidido que ningún cristiano escapara a su vigilancia. Indagaría a hombres, mujeres y niños sobre su fe y la de aquellos con los que se relacionara. Entraría en las casas con poder para apresar a sus habitantes y enviarlos como prisioneros a Jerusalén. Pero cuánto cambió la escena con respecto a lo que había previsto. En lugar de ejercer el poder y recibir honores, él mismo era prácticamente un prisionero, privado de la vista y dependiente de ser guiado por sus compañeros. Indefenso y torturado por el remordimiento, se sintió bajo la sentencia de muerte. Parecía estar completamente excluido de la simpatía humana y reflexionaba y oraba con un espíritu completamente quebrantado y arrepentido. Aquellos 3 días fueron como 3 años para el judío, ciego y con la conciencia atormentada. Sí, fue un cambio en los acontecimientos muy diferente de lo que él esperaba. Él esperaba entrar y ser recibido con grandes honores, y en cambio entró ciego, entró ayudado porque por él mismo estaba perdido, no tenía la vista, no podía caminar estando ciego y tuvo que ser ayudado. Pero precisamente hay un decir que dice que después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Así también pasó con Pablo.
vino todo esto malo, toda esta tormenta o este tormento para él, pero después vino la calma, vino la paz. Y hablo de la paz espiritual, no de la paz física, porque en toda la vida de Pablo él sufrió persecuciones, azotes, como ya lo vimos en la escuela sabática pasada, de los Hechos de los Apóstoles, pero la paz que viene de Dios, él siempre la tuvo. Y esa es de la paz que el cristiano goza, no de que vaya a tener paz en lo físico, no en lo físico, hermanos. El Señor no promete que vayamos a estar siempre bien, incluso en lo económico y en tantas cosas, pero en lo espiritual, Dios promete la paz, y esa es la paz del cristiano, que en medio de la tribulación, en medio de los problemas, tenemos esa paz, porque hemos confiado en el Señor. Amén. Pablo tuvo que pasar por esta tribulación, por este problema, para que abriera los ojos espirituales, y todo lo que él esperaba se derrumbó y dio paso al gran Pablo. Saulo se transformó en Pablo, y ahora hasta el día de hoy sigue siendo una gran influencia para todos, hermanos, ayudándonos a cambiar nuestra manera de vivir, sin importar ya los aplausos de los hombres, sin importar el agrado de los hombres, como lo dijo él mismo, lo dijo: si todavía quisiera agradar a los hombres, pues entonces no agradaría a Dios. Y así es, el que viene a Cristo procura agradar a Cristo, no tener el agrado de los hombres. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, 3 días estuvo allí en Damasco, no comió ni bebió hasta que vino Ananías. Pero esos 3 días, como dice aquí el don profético, fueron, dice, de cambios dramáticos. Sigue diciendo el don de profecía que la fe de Saulo fue severamente probada durante los 3 días de ayuno y oración en la casa de Judas en Damasco, porque allí estaba mientras le fueron a decir a Ananías que, pues, o mejor dicho, Jesús le dijo a Ananías que fuera a buscar a Pablo allí donde Judas. Dice que estaba en esos 3 días él completamente ciego, sin comer nada, en total oscuridad de mente en cuanto a lo que se requería de él. En su incertidumbre y angustia, allí clamó a Dios. Saulo prácticamente se convierte allí en un alumno de los discípulos, pues a la luz de la ley se ve a sí mismo como pecador. Ve que Jesús, a quien en su ignorancia había considerado un impostor, ve allí que es el autor y el fundamento de la religión del pueblo de Dios, desde los días de Adán, y el consumador de la fe, ahora tan clara para su visión iluminada. Así que los 3 días de ayuno y ceguera física se convirtieron, hermanos, en un examen profundo de su vida. Y luego, hermano Carmelo, ¿qué sigue diciendo? Bueno, aquí mismo, ¿verdad? Siguiendo en las páginas 30 y 31, y la 27, dice que a la luz de la ley moral que había creído guardar celosamente, Saulo se vio como el principal de los pecadores. Se arrepintió, es decir, murió al pecado. Se hizo obediente a la ley de Dios, ejerció la fe en Jesucristo como su Salvador, fue bautizado y predicó a Jesús con tanto fervor y celo como antes lo había condenado. Esta maravillosa conversión de Saulo demuestra de manera asombrosa el poder milagroso de Cristo para convencer la mente y el corazón del hombre. Se convirtió Saulo el perseguidor para llegar a ser Pablo el apóstol de los gentiles. Amén. Y pues, ¿qué me queda, hermanos? Solamente decirte, hermano de otra denominación, que tú tienes en poco la ley de Dios, ¿verdad? Al hacer las cosas o al ignorar o muchas veces voluntariamente decir, no. Esta ley del Antiguo Testamento, esa ya fue clavada por Cristo. Pero hermano, indaga.
profundiza realmente, como lo vamos a ver más adelante en los Gálatas, ¿verdad? Que precisamente es lo que se había clavado, que es precisamente lo que se había hecho a un lado, ¿verdad? ¿Qué clase de ley? Porque si tú recuerdas, hermanos, que la ley moral, el Señor mismo la escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos. Pero había otras leyes, había otros mandamientos que el Señor le había hablado a Moisés para que las escribiera en un libro, y ese libro estaba en un lado del arca. Pero la ley moral, los 10 mandamientos estaban dentro del arca y son tan todavía tan ¿cómo se podría decir la palabra? Están todavía vigentes en este tiempo, porque la ley de Dios es la ley eterna, es la ley por la cual son regidos los otros mundos, por la cual son regidos los ángeles también. Esa misma ley es la misma que estamos nosotros, ¿verdad? Que es regida también para cada uno de nosotros, y que tú, ¿verdad? Posiblemente en tu ignorancia o en tu terquedad estás haciendo para un lado, hermano. Así es que aquí Pablo no fue reacio, él no discutió con el Señor, él no discutió con nadie acerca de la fe que él traía en el judaísmo. Hermanos, allí él accedió, y podemos ver un cambio en este siervo del Señor completamente, o sea, todo de 360 grados. Así es que el Señor nos ayude a nosotros. Y así, hermanos, Profetas y Reyes, página 515 516, nos ha presentado en estas declaraciones cómo fue de maravillosa la conversión de Saulo, cómo fue de asombroso el poder milagroso de Cristo para transformarle su mente, para hacerlo su discípulo. Cambios dramáticos ocurrieron en su vida allá en Damasco. Semejantes cambios también es necesario que ocurran ahora en nuestra vida. Amén. También nosotros necesitamos, hermanos, que hayan cambios dramáticos para que verdaderamente nos convirtamos al Señor. Privilegio grande que tuvo Ananías de ir a hacer esta misión, de decirle a Pablo que en el nombre del Señor recibiera la vista. Y, hermanos, ¿cómo no podía haber sido así? Si Ananías, dice la Escritura, que era un hombre piadoso y de buen testimonio de todos los judíos. Era un hombre consagrado y por lo tanto Dios lo usó. Privilegio de Ananías de traer aquellas palabras, de traer aquel mensaje para Pablo. Hermanos, ¿qué les parece si oramos ahora para que también hayan cambios dramáticos en nuestra vida? De tal manera que nosotros, mis hermanos, seamos diferentes. Amén. Que nosotros tengamos una experiencia cristiana vibrante, un reavivamiento ocurra en nuestra vida. Yo creo que si oramos para que ocurran esos cambios, esos pueden comenzar ahora mismo. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por hacernos ver cómo la vida de Pablo fue cambiada dramáticamente mientras él estaba en ayuno, en oración, aquellos 3 días. Cómo los resultados de aquellas oraciones, Señor, fueron en la llegada de Ananías, enviado por ti, para no solamente recobrar la vista física, sino también la espiritual. Sí. Y Padre, cómo a partir de allí es encomendado a esta misión de ser tu testigo. Señor, para testificar en este tiempo, también se requieren que hayan cambios dramáticos en nuestra vida. Amén. Sí, sí. Sabemos, Señor, que algunas veces la vida cristiana como la llevamos no está como preparada para que tú nos puedas usar como testigos. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote por favor que tú intervengas en nosotros, de manera que también hagas ese cambio dramático en nuestra mente, en todo nuestro ser, de tal forma que nos uses por tu gracia, que nos deje el privilegio de, como Pablo, ser tus testigos. Nos ponemos en tus manos y pedimos porque ese cambio dramático ocurra ahora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.